San Agustín de Trinitate, 30 de marzo 2022. Estamos leyendo el libro primero. Vamos a compartir pantalla. Ay, te pido otro favor. ¿Ya? Tú podrías borrar eso. ¿Habrá un borrador? No hay borrador. Ah, no hay ¿Tenemos borrador. un pedacito de compu para borrar? Ah, parece que yo tengo un pañuelito. ¿No? Ah, mira la sala del lado, ya que no hay clase y le seguimos saqueando. Ah, y tienen la hojita de la lista. Sí, primer libro. Habíamos leído el 1-2. Hay borrado, pero están borrando con. Ah, estamos pobres, ¿no? Ahora sí. Habíamos leído el comentario aquí al yo soy el que soy, ¿no? Las cosas que se dicen de Dios propiamente, ¿no? Que no se encuentran en ninguna criatura. Rara vez la escritura divina las pone, pero a veces las pone, ¿no? Sobre todo el texto del Éxodo. Yo soy el que soy. Entonces el ser se dice de Dios propiamente, ¿no? Y entonces de las criaturas se dice sí, pero de modo impropio, ¿no? Son por participación, que es la palabra que usa Agustín. Gracias. No la usa demasiado, pero sí esa es la palabra técnica que toma de Platón, ¿no? La participación. ¿Esto lo habíamos leído el 1.3? No. Profesor, ¿la participación agustiniana tiene que ver con la cláusula filocue? ¿O se puede hacer un paralelismo con eso? Con la cláusula filioque, no, yo diría que no. No, porque eso se refiere a las relaciones trinitarias, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero la manera en que las personas en la Trinidad proceden, o sea, la procesión del Espíritu o la generación del Hijo, no son una participación. No es que el Hijo participe de la divinidad, sino que el Hijo es Dios. Y asimismo el Espíritu es Dios, ¿no? Entonces ahí no hay participación, sino que es la misma esencia divina, que es el ser propiamente tal. En cambio, en las criaturas hay participación, participan del ser. Son, pero como también participan del devenir, entonces son de manera, diríamos, impropia, ¿no? ¿Se podría decir análogas? Son así como Análogas, claro, son análogas, exactamente. Análogas. Sí. Sí, es lo que después se llamará la analogía, que las cosas son según, en el fondo son a imitación, claro, según Dios, a imitación de Dios. Profe, creo que estábamos leyendo el libro 10, si no me equivoco. Lo que pasa es que los días jueves leemos el libro 10, porque es el que vamos a traducir. Ya. O sea, lo estamos leyendo para leer la parte que ya traducimos, que ya tradujimos el año antepasado, y después vamos a traducir. Entonces vamos en paralelo. Sí, los días jueves vamos a leer el libro 10, y en cambio los miércoles vamos a leer seguido, o sea, del primero a leer como una selección. Entonces ahora terminamos como la selección aquí del libro primero. Pero aquí estábamos en el 4, sí, o sea, el 2-4. ¿Quién quiere partir? Partamos así, sí. Ahí aquí yo voy a tener a mano igual el texto latino. 4. Parte nomás. Te pido que vaya bajando en el momento. Ah, sí.
Y el audio se te escucha, ¿no? Se graba, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, habla igual un poquito fuerte para que... Vale. Por lo cual, con la ayuda del Señor Dios nuestro, emprenderemos a dar razón a aquella misma que ellos exigen en cuanto podamos de que la Trinidad es el uno y solo y verdadero Dios. Y cuán rectamente se dice, se cree y se entiende que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma y una sola sustancia o esencia. De manera que no sean burlados por nuestras supuestas excusas, sino que experimenten en realidad tanto que exista aquel sumo bien que se ve con las mentes sumamente purificadas, como que por eso no puede ser visto ni comprendido por ellos. Ahí hay que bajar. No. Porque la débil mirada de la mente humana no se fija en una luz tan excelente si no es alimentada por la justicia de la fe. Pero primero hay que demostrar, según la autoridad de las Santas Escrituras, si la fe es así. Después, si Dios quiere y nos ayuda, serviremos a estos locuaces razonadores, más soberbios que capaces y, por tanto, aquejados por una enfermedad más peligrosa, de manera que encuentren algo de lo que no puedan dudar, y por eso se quejen. En aquello que no han podido encontrar, más bien de sus propias mentes que de la verdad misma o de nuestras discusiones. Y así, si tienen algo de amor o de temor hacia Dios, vuelvan al inicio de la fe y al recto procedimiento, cayendo en la cuenta, por fin, de cuán saludablemente la misma fe haya sido constituida en la Santa Iglesia como remedio de los fieles, para que la piedad observada sane la mente débil para percibir la verdad inmutable, de modo que la temeridad, alejada del recto orden, no se precipite en la opinión de una dañina falsedad. Y yo, si dudare, no tardaré en buscar, ni me avergonzaré, cerraré en aprender. Cerraré en aprender. Cerrar, sí. Sí. Bien, eso es importante entonces. ¿Por qué es importante este que marqué con colores? ¿Cuál es como, su objetivo? Emprenderemos a dar razón de que la Trinidad es el uno y solo y verdadero Dios. ¿Cuál es aquí el punto clave? La demostración de la unidad de la Trinidad. Claro, que de esto que dice la fe, él va a dar razón, ¿no? O sea, va a dar una demostración racional, ¿no? Red de relaciones, ¿no? Va a rendir cuenta, sería la traducción de la fórmula griega logon didonai. Claro, da razón, ¿no? Y hay un versículo bíblico que dice eso, un versículo de la primera carta de Pedro, que dice que hay que dar razón de la fe, ¿no? Y entonces eso lo tiene siempre presente Agustín. Vamos a ver si aquí está la referencia. No está aquí la referencia bíblica, pero como tenemos internet, podemos buscarla rápidamente. Profe, ¿eso se puede llamar como dogma? O sea, que va a demostrar el dogma. Quizás sería excesivo decir que va a demostrar el dogma, pero va a mostrar que el dogma es razonable. O sea, va a mostrar cómo el dogma cómo va de acuerdo con la razón. No podría demostrarlo como se hace una demostración a partir de ciertos principios para llegar a una conclusión, como podría ser demostrar la existencia de Dios. Pero sí puede dar razón en el sentido, digamos, mostrar por qué eso no contrasta con la razón, sino que es razonable. A ver, dar razón de nuestra fe, dar razón. Profesor, ¿este libro fue escrito antes del Concilio de Nicea? No, después. Claro, y por eso, claro, él cita prácticamente el Concilio de Nicea. Cita bíblica. Bueno. Cita bíblica. Primera de Pedro 3:15. ¿Conocen esta página de la Biblia? Bible Gateway. Sí. Es muy cómoda, sí, porque te da, por ejemplo, en este caso, varias versiones en español
pero uno puede buscar, por ejemplo, el texto latino. Claro que hay tantos que uno se demora un poco en buscar, porque están prácticamente todas las versiones de la Biblia, y cuesta, Pero para comparar esto, pero es útil en este caso, por ejemplo. ¿Por qué no están todas? ¿Cómo se llama, profesor? ¿La podría escribir? Se llama Bible Gateway. Ah, ¿quieres que lo muestre? Ah, podría yo compartir pantalla. Deja de compartir y comparto esto. Claro, aquí se ve el Bible, aquí está el nombre, Bible Gateway, pero no sé por qué ahora. Ah, porque hay que poner all, porque si no me da solo las que están en inglés. Entonces si pongo all, me da también, por ejemplo, la latina podríamos poner. La Koiné. Italiano, coreano, Biblia Sacra Vulgata. 3:15, entonces, ¿eh? Dominum autem Christum. Habría que aumentar un poquito la letra. Sanctificate in cordibus vestris parati semper ad satisfactionem omniposcenti vos rationem Dea, que in vobis est spe. O sea, literalmente preparados siempre para dar satisfacción a todo el que pide, os pide razón de aquella esperanza que está en vosotros. O sea, dar razón de nuestra esperanza. ¿Cuáles son las razones? Entonces se interpreta esto en un sentido racional fuerte. Dar raciones, dar motivos racionales que justifican la esperanza cristiana. A todos los que piden, ¿no? Puede que uno no sienta esa necesidad, pero siempre va a haber alguien que pide razones, ¿no? Explícame por qué es así, ¿no? Y entonces él lo siente como un deber. profe, ¿y eso sí? Profesor, ¿Sí? podríamos hablar o sea, referirnos respecto a eso en términos de que si se está buscando una forma de argumentar racionalmente el tema de la Trinidad, podríamos abrir dos vías, una que fuera estrictamente especulativa, como la que va a tomar Agustín en este caso, y otra que fuera en términos de ir escudriñando las escrituras mismas y viendo pasajes y versículos donde quede manifiesto este tipo de la forma trinitaria de Ah, Dios, claro, sí, 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 sí. Sí, en realidad porque ambas cosas, claro. Y de hecho así procede el plan que él está ahora esbozando de cómo va a proceder, ¿no? Lo que dice acá a continuación. Primero hay que demostrar, según la autoridad de las Santas Escrituras, si la fe es así. O sea, primero hay que escudriñar la Escritura y confirmar que efectivamente la Sagrada Escritura habla de la Trinidad, ¿no? Cosa que claro, no es porque obvia, como había mostrado toda la controversia arriana y también la controversia anterior a Arrio. Yo diría todas las controversias teológicas de los siglos segundo y tercero, las principales habían girado en torno a la Trinidad. No es obvio que haya una Trinidad, o qué significa Trinidad. y que de hecho, perdón, de hecho sigue abierto, o sea, se abren actualmente debates respecto de eso, de ese tema, del tema de la Ah, Trinidad. claro, claro, sí, claro. Y a mí me llama la atención de que, eso sí, me llama la atención de que hay pasajes en los que en la Biblia hay juegos muy sutiles respecto de eso. Me llama la atención, por ejemplo, el pasaje de Génesis 18:2, que es cuando Abraham es visitado para avisarle que su esposa va a dar a luz habiendo ya llegado a una edad muy avanzada. Sí,
Ah, los Entonces, famosos, claro, el que llega con los dos ángeles. son tres, es el punto. O sea, Entonces hay dice, uno que llega con dos, claro, hay un visitante misterioso que llega entonces, con otros dos, ¿no? por lo menos la Reina Valera dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, singular, Singular, claro. si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, ese tipo de Claro. detalles encuentro que son finísimos, porque se le presentan tres varones y él los reconoce como Señor. Mm. Claro. Entonces, Entonces, claro, ahí Agustín lo que va a hacer es, claro, él va a hacer prácticamente una reseña completa, aquí de todos esos pasajes del Antiguo y después del Nuevo Testamento que pueden ser interpretados como para sustentar la doctrina de la Trinidad. Claro, él lo va a pasar en reseña uno por uno. Sí, porque claro, como repito, no era obvio, ¿no? Porque el problema de la Trinidad creaba mucho problema por el tema de que algunos lo veían como un peligro de politeísmo, de volver como al politeísmo, ¿no? Y entonces había que explicar dónde la Biblia lo dice, cómo lo dice, en qué términos, etc. Entonces son varios libros que le dedica a eso, prácticamente segundo, tercero y cuarto. Son tres libros completos que le dedica a eso, ¿no? Y claro, claro, entonces viene después de hay la controversia arriana, cuando ya se había cerrado prácticamente el tema del arrianismo, que se cierra en torno al 380, ¿no? Con el concilio de Constantinopla, que formaliza la fórmula ya definitiva, ¿no? En el 380 se formaliza la fórmula definitiva, que Francisco Javier nos la quiere recordar. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula definitiva de la Trinidad? ¿Te acuerdas? Que se aprueba las en el fórmulas 300. son las dos procesiones, la procesión del intelecto y la procesión del amor. No, pero la Que fórmula verbalmente, ¿la tienes en mente? Como la Padre, Hijo, frase Espíritu del Santo, credo. del credo, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es la fórmula que se usa? ¿Está hablando de la fórmula griega, profe, o la fórmula latina? Como tú Pero se prefieras. refiere a la Pero que sale en no que recites todo el credo, sino que solo la fórmula Es central que se refiere a... que la griega dice que procede del Padre. La latina dice el Padre y el Hijo. Y del Hijo, pero eso se refiere solo al Espíritu Santo. Pero primero viene el dice Hijo. Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae, luego dice Iesum Christum filium eius unicum, y luego et in spiritum sanctum. Ahí Sí, pero nombra falta la fórmula central. Dice consubstantialem patri, ¿no? el homoiousius. Claro, que es de la misma esencia, que lo cita acá, ¿no? Ese en el Eso credo que la largo. está citando acá, son de la misma y una sola sustancia o esencia. Y aquí entonces yo le puse la nota, símbolo niceno, pero también se podría poner símbolo niceno constantinopolitano, En el credo largo, sí. porque ya pasó también el concilio de Constantino, porque esto se empezó, o sea, se definió en el concilio de Nicea, pero después se siguió discutiendo 50 años más, recién en 380 se llegó a la fórmula definitiva. Ahora, en la fórmula definitiva, la de Constantinopla, se agregó además que si bien había una sola esencia, pero se podía hablar también de tres hipóstasis. A diferencia de lo que decía Nicea, que Nicea decía que no se debía hablar de más de una hipóstasis, porque en Nicea se consideraba equivalente el término usía con el término hipóstasis. Y entonces se decía que en la parte de condena, de anatema de Nicea, se dice, se condena a quien dice que el hijo es de otra usía o de otra hipóstasis. ¿No? En Claro. cambio, durante la controversia que siguió, el término hipóstasis se siguió aceptando como para indicar a las personas divinas. Entonces, se pasó a una doctrina de una usía, pero tres hipostasis, en plural sería. Sí, Tres que perdón, hipostasis.
estaba mirando primero el credo corto, pero en el credo niceno-constantinopolitano, claro, dice Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Genitum non Genitum factum, non factum consubstantialem consubstantialem Patri, patri. perquem omnia facta sunt. Claro, es generado y no creado, ¿no? Que es lo que refuta, o sea, contradice directamente lo que dice Arrio, ¿no? Que el Hijo es una criatura. Y ahí es donde sale después más adelante lo que mencioné al compañero del Filóque. Claro, que en la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y después se agregó y del Hijo. Claro, después sobre este y del Hijo se produjo una discusión entre la Iglesia latina y la Iglesia griega, que hasta el día de hoy, claro, los orientales, los griegos dicen procede del Padre, pero sin y del Hijo. Pero al final se dieron cuenta, digamos, que, no, que esta diferencia no es tan terrible, digamos. Bien. Entonces, bueno, él va a dar razón entonces de la fe, pero siempre recordando que la fe tiene que de algún modo ser guiar desde el inicio, ¿no? O sea, aun cuando uno procede por la razón, como con la razón sola corre riesgo de perderse, el procedimiento más, digamos, más seguro es dejarse guiar por la fe, ¿no? Y en base a eso después intentar esta explicación racional, pero no al revés, porque si no dice la mente humana es demasiado débil y cae en demasiados errores, ¿no? Entonces, claro, es un dar razón de la fe, pero no es un racionalismo que podría centrarse como únicamente en la razón, ¿no? La misma fe ha sido constituida en la Santa Iglesia como remedio de los fieles, ¿no? Para que la piedad observada sane la mente débil para percibir la verdad inmutable. O sea, en principio la mente humana puede percibir la verdad inmutable, pero le cuesta, ¿no? Entonces el auxilio de la fe la preserva de muchas caídas, ¿no? De modo que la temeridad alejada del recto orden, el recto orden sería siempre esta como ayuda que la fe le da a la razón, no se precipite en la opinión de una dañina falsedad, ¿no? Claro, obviamente una afirmación falsa no puede ser una verdad, no puede encontrarse una verdad racional que contradiga la fe, va a ser necesariamente una opinión, y evidentemente una opinión falsa, de una dañina falsedad. Perdón, profesor, es que a mí se me hace de que el cuidado que se tiene también porque el tema de la razón y del logos no es una cosa individual como es para los modernos, que heredamos nosotros ilustradamente, sino que la razón implica en cierta manera un logos comunitario, porque es logos palabra comunidad. Entonces, la interpretación tiene que venir acompañada de una especie de concilio, tiene que venir con una especie de tradición. Claro, sí, es importante este concepto para la fe, al mismo tiempo de la tradición, claro. O sea, el concepto de la revelación que es pública, como tú decías, claro, o sea, comunitaria. Que la razón no es algo que está en la cabeza de una sola persona, sino que asimismo como Cristo es logos, es palabra, asimismo el logos es tradición, es comunidad, es historia y es comunión. Entonces, tiene que haber una continuidad, tiene que haber como un diálogo abierto, por decirlo así, con la tradición, para que pueda haber un logos que sea veraz. Claro. Por eso, por ejemplo, queda estipulado en la segunda de Pedro 1:20, creo que la Biblia no es para escudriñación privada, porque si no claro. se cae en el error de que al final termina dañando a la persona el escudriñar de una manera así como lo haría un No moderno. está sujeta, dice, a privada, claro, a privada explicación, sí. Claro, ese es un elemento importante en el concepto mismo de la revelación, que es pública, que es
que es comunitaria. Bueno, y por eso tiene que haber también una escritura que también es comunitaria, ¿no? Que es entregada en forma pública. Claro, eso en los primeros siglos también había sido un tema de gran debate, ¿no? Porque había muchas sectas que reivindicaban alguna revelación privada, o sea, alguna, no privada, pero alguna revelación, diríamos, secreta, que solamente era para algunos iniciados, ¿no? Entonces un concepto mucho más como esotérico, que era propio de los gnósticos. Ahora, en el tiempo Profesor, de Agustín eso había pasado un poco de moda, pero todavía estaban los maniqueos, que en cierta manera seguían como también estas revelaciones, llamémoslas esotéricas, diferentes a las públicas. profesor, en los tiempos de Agustín, la tradición, ¿cómo se reflejaba en el magisterio de los obispos? Lo pregunto porque igual es difícil determinar como lo que es una carta espuria en ese tiempo, supongo, a lo que es una carta verdadera. No sé si San Agustín, por ejemplo, cita a San Ignacio de Antioquía o si en ese tiempo ya se tenía como una autoridad dentro de la tradición. No, para Agustín la tradición es esencialmente la tradición apostólica. O sea, cuando dice tradición se refiere a la época de los apóstoles que han entregado básicamente el libro del Nuevo Testamento, que se termina de redactar en la, digamos, en la segunda generación, digamos, la generación de los apóstoles y sus inmediatos sucesores, pero después se sigue, claro, con la autoridad de los concilios. O sea, cuando hay una duda, entonces la tradición también es integrada por lo que deciden los concilios, básicamente los dos concilios que había habido, el concilio de Nicea y el de Constantinopla, los concilios ecuménicos. O sea, el concilio durante el siglo IV se concretiza este concepto del concilio ecuménico, que si había una duda en la tradición, por ejemplo, en la interpretación de la Trinidad, la reunión universal de todos los obispos tenía el poder como de introducir una fórmula autoritativa que entonces entraba como a ser parte de la tradición, ¿no? Claro, es que parece que a esas alturas ya se tenía más o menos claro cuáles eran las iglesias y comunidades que trabajaban en base a cartas que eran coherentes entre sí. O sea, Que más o menos, claramente sí, está fijado el canon del Nuevo Testamento, eso sí. claro, que es lo que es la técnica que se usó para poder armar la Biblia, que es que las cartas fueran coherentes entre sí, básicamente. Y que Entonces, fueran, es fundamental también el criterio cronológico, que fueran realmente reconducibles a la época apostólica o de los inmediatos discípulos de los apóstoles. O sea, el criterio cronológico también es fundamental para fijar el canon. claro, porque a veces se suele hacer mucho escándalo como en de eso como de que se dejaron cartas afuera, se dejaron Mm. cuando en realidad también se trataba de una cosa muy lógica, que era de que tenían que ser coherentes entre sí. O sea, Pero las que coherentes, estaban, claro, pero el criterio no es tanto un criterio como que uno pueda ir a decidir especulativamente qué es coherente o qué no. Entonces se prefirió en realidad un criterio más y que estuvieran objetivo. Es lo que nace, o sea, son documentos que nacen públicamente dentro de las comunidades. Por ejemplo, eso, se sabe que Pablo manda ciertas cartas a las y que estuvieran, comunidades y estas cartas se leen en público desde el comienzo. claro, y que Entonces, estuvieran una en un, carta que tradicionalmente estaba, supongamos una carta de Pablo, no sé, la carta a los Gálatas, que se sabía que en el fondo era leída desde antiguo en una comunidad, por eso mismo tiene autoridad, por el hecho que se sabe que en esa comunidad desde antiguo, entonces no puede ser una novedad que salió en un lado, sino que se sabe que se remonta a una carta que se distribuyó, supongamos, a la mitad del siglo I. Cuando un documento es evidentemente más tardío, ese ya por sí solo es un criterio para excluirlo. Por ejemplo, el canon de Muratori, que es el canon más antiguo que nosotros tenemos del Nuevo ¿Canon de qué? Testamento. El canon de Muratori, lo voy a poner acá en el chat. El chat está arriba. ¿Dónde está? Siempre se me olvida dónde está el chat. No, al ladito. Al lado. Ya. ¿Dónde está eso? Sí, ahí está. Ya. Canon de Muratori.
Va. Profesor, incluso San Pedro en la primera de los Corintios advierte que hay cartas rondando de él que son espurias o que son como Claro, falsas. claro. Sí. El canon es la lista de los libros aceptados como libros bíblicos, ¿no? Entonces, este canon es especialmente importante porque el más antiguo canon cristiano que tenemos es del año 170, más o menos. Muratori es el historiador moderno que lo publicó. Y también es importante porque es un canon romano, o sea, un documento de la Iglesia romana. Y es muy interesante porque confirma la utilización de este criterio, porque circulaba un libro en esa época que se llamaba El Pastor de Hermas, que muchos consideraban parte del Nuevo Testamento, pero el canon dice, este canon dice el libro de Hermas, en cambio, lo excluimos porque fue escrito entre nosotros, o sea, porque es un libro romano, el canon de Hermas, y entonces precisamente porque es romano, el autor del canon dice, este sabemos que se escribió en tiempo del obispo Pío, o sea, se escribió en los años 140, entonces dice, demasiado tarde. Tiempo del obispo Pío, demasiado tarde para ser época apostólica, el 140. Entonces significa que el canon, se podría considerar canónico algo que se remontaba a la época, por ejemplo, del Papa Clemente, o incluso antes, o sea, antes del año 100, en definitiva. No, ya las cartas de Clemente, del Papa Clemente, que son de los años 100, 95 por ahí, son excluidas del canon romano. Mientras que, por ejemplo, había iglesias orientales en esa época que lo tomaban como Nuevo Testamento porque como no venían de su ambiente, no tenían conciencia que eran más tardías, y por ejemplo Orígenes todavía en el siglo III considera canónico el Pastor de Hermas, ¿no? Los coptos, profesor, también lo consideran canónico. ¿Cómo? Los coptos tienen el Didache. Y los coptos, claro, y hay iglesias que quedaron, sí, que lo siguieron en la tradición de que nace en esta época en Oriente, en el cristianismo del siglo III, y lo consideran canónico. Pero básicamente el canon de Muratori es importante porque nos muestra que el canon estaba fijado prácticamente por el año 170. Bien, todo esto era... Profesor, ¿y se puede determinar quién lo fijó o no? ¿Cómo? ¿No se sabe quién lo fijó? Es que no lo fija una persona en particular, sino que efectivamente viene de que se compruebe que este libro se lee, que tal libro se lee desde antiguo en las comunidades y por lo tanto pertenece a la época apostólica, ¿no? Evidentemente que hubo debates, ¿no? Pero estos debates se agotaron prácticamente en la primera mitad del siglo II, ¿no? Y entonces se resolvieron, digamos que en un 99%, quedó uno o dos libros flotando en la incertidumbre todavía, ¿no? Pero por ejemplo el debate sobre el Evangelio de Juan seguramente se terminó en los primerísimos años del siglo II. Por ejemplo, el texto de Juan es un evangelio netamente diferente a los demás. No era obvio. Entonces, se tenía que demostrar, digamos, con una demostración que era leído desde antiguo, que realmente era antiguo. Óptico, ¿cierto? ¿Cómo? Se refiere al evangelio que es óptico, ¿cierto? ¿Al evangelio? Que es óptico. Esos que son... No, los sinópticos. Los sinópticos, digamos. Pero claro, los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos, y el cuarto, que es el de Juan, es el único que no es sinóptico, por eso mismo, porque es diferente, porque sinóptico significa que son paralelos, ¿no? Que son textos semejantes, con diferencias pero semejantes. En cambio, el Evangelio de Juan es tan diferente que inicialmente creó un problema. Algunos decían, pero esto quizás... Pero claro, se pudo demostrar que efectivamente estaba enraizado en la comunidad asiática, en las comunidades asiáticas de Juan desde antiguo, desde la época en que todavía estaba vivo el propio Juan, ¿no? Bien. Entonces, claro, todos estos conceptos están ya bastante sólidos en la época de Agustín. En cambio, no está en la época de Agustín el argumento de tradición en el sentido de autoridad patrística de los padres de la Iglesia. Eso es un concepto más bien que tomará fuerza después, ¿no?
Después, por ejemplo, se citará a Agustín como autoridad, se dirá pertenece a la época de los padres, etc. Entonces, cobrará fuerza durante la Edad Media el argumento patrístico. O sea, si algo está atestiguado por muchos padres de la Iglesia, como son autores antiguos, se dice, ya, entonces es algo que la Iglesia desde antiguo no creyó, pensó. Entonces se toma, pero no porque un padre en sí mismo tenga un valor autoritativo directo, como en el caso de la Sagrada Escritura, sino que tiene un valor indirecto como testimonio de lo que se pensaba en la Iglesia. Evidentemente en las cuestiones dudosas. Un ejemplo clásico es el ejemplo del divorcio, digamos, que pudo surgir a raíz de cómo se interpretaba el texto de Mateo y la cláusula que tiene Mateo. Entonces, para saber qué pensaba la Iglesia, ahí se hizo una investigación, digamos, qué dicen los padres que nos permite concluir de la interpretación que la Iglesia antigua daba, por ejemplo, de este tema específico. Bien. Y aquí terminaría lo que seleccionamos del libro primero, porque después empieza ya la parte bíblica. Y esa básicamente la vamos a saltar, pero la pueden fácilmente leer. Lo que sí hay unas paginitas de los prólogos del libro tercero y cuarto que son interesantes para la parte filosófica. Porque si bien son temas de exégesis bíblica, son temas que dependen de la reflexión filosófica. Entonces, por eso yo igual los seleccioné, ¿no? Porque muestran como también cuando se afronta un texto bíblico, inevitablemente salen preguntas filosóficas que afectan a la interpretación, ¿no? Y Agustín tiene una especial como sensibilidad para estos problemas, porque su mentalidad es filosófica. Aquí, por ejemplo, está el tema de las teofanías, ¿no? ¿Cómo hay que interpretar la teofanía cuando es narrada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, figuras corpóreas que se producen, que transmiten la voz de Dios, ¿no? ¿Cómo hay que interpretar estas figuras? Por ejemplo, claro, ángeles, apariciones, o la paloma del Espíritu Santo en el texto del bautismo, o sea, todo lo que es teofanía, pero que es diferente a la encarnación, ¿no? O sea, que Dios se manifiesta, pero antes, de forma diferente a la encarnación. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esto en el fondo metafísicamente, ¿no? Y entonces aquí hace reflexiones interesantes. Leamos esto del libro tercero. ¿A quién le tocaba? Como ven, no es el comienzo, ya es el párrafo sexto del primer capítulo del libro tercero. Ahora hay que examinar el siguiente problema. Si acaso los ángeles en ese momento producían aquellas figuras corpóreas que aparecían a los ojos de los hombres y aquellas voces que resonaban a los oídos, mientras la misma creación sensible, obedeciendo a la orden del Creador, se transformaba en aquello que era necesario según las circunstancias, tal como está escrito en los libros de la sabiduría, en efecto, la creación, sirviéndote a ti, Creador, se convierte en tormento contra los injustos y se vuelve más suave para beneficiar a aquellos que confían en ti. Por eso, también en ese momento, transfigurándose en todas las cosas, servía a la gracia que alimenta todas las cosas, según la voluntad de ellos, pues te deseaban. En efecto, la potencia de la voluntad de Dios llegó por medio de la criatura espiritual hasta los efectos visibles y sensibles de la criatura corporal. Pues, donde la sabiduría de Dios omnipotente no opera lo que quiere, ella que se extiende poderosamente de un término a otro y todo lo dispone suavemente. ¿Sigo? Sí, no, podría seguir Génesis. Pero otro es el orden natural en el cambio y en la mutabilidad de los cuerpos, que, aunque él también está en la orden de Dios,
Sin embargo, por la constante repetición, ha dejado de provocar admiración, tal como son las cosas que cambian en brevísimos o ciertamente no largos intervalos de tiempo en el cielo, en la tierra, en el mar, surgiendo y cayendo o apareciendo de distintas maneras. En cambio, otras cosas además que, si bien pertenecen al mismo orden natural, sin embargo, menos comunes a causa de intervalos de tiempo más largos que, aunque sorprendan a muchos, han sido comprendidas por los investigadores de este mundo y, con el progreso de las generaciones, cuanto más frecuentes, repetidas y conocidas por muchos, tanto menos provoca sorpresa, tales como los eclipses de los astros, ciertas especies de estrellas que aparecen raramente, los terremotos, los partos monstruosos de los animales y todas las cosas de este tipo, de las cuales nada ocurre sino por la voluntad de Dios. Pero para la mayoría no aparece así. Por lo tanto, fue posible a la vanidad de los filósofos atribuir esos fenómenos también a otras causas que, ya sean verdaderas pero próximas, como no podían en absoluto ver la causa superior a todas las demás, es decir, la voluntad de Dios, ya sean falsas, y ni siquiera producidas por la misma investigación de las realidades y movimientos corporales, sino que por sus hipótesis erróneas. Y leamos también el siguiente porque el ejemplo aclara lo que quiere decir. Pero vamos a evidenciar esto. También a otras causas. Profesor, sabe que aquí yo, bueno, tengo una duda muy grande porque no hay una vara para medir lo que viene de Dios y lo que no. Algo que lo determine claramente. ¿Cómo no entendí? Si hay alguna forma de determinar lo que realmente viene de Dios como una revelación o no. ¿Hay alguna forma de determinarlo? Le pregunto, profesor, porque en el segundo libro de los Reyes, Dios está en la corte y sale un espíritu, o sea, pregunta y dice que él va a ser un espíritu de mentira, y creo que en el mismo trono sale un espíritu y dice, yo lo seré. Entonces le pregunto si hay alguna forma de determinarlo o no, para saber si es un engaño o no. Claro, eso no es obvio. No es obvio. Por eso dice él, hay que tratar de distinguir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hace una distinción entre, claro, lo que podría ser un efecto sobrenatural, ¿no? O sea, que la potencia de la voluntad de Dios, por medio de la criatura espiritual, o sea, los ángeles, ¿no? Llega hasta los efectos visibles del mundo corpóreo. Y eso porque evidentemente el mundo corpóreo está sometido a la omnipotencia divina, como dice el libro de la sabiduría, ¿no? Porque la creación sirve al creador en general, ¿no? Entonces, claro, puede ser eso un efecto, pero claro, hay que partir evidentemente descartando de ser un fenómeno sobrenatural, algo que la ciencia de algún modo puede saber, ¿no? Por un lado son las leyes de la naturaleza que son más evidentes, porque cambian por intervalos más cortos. Entonces desde muy antiguo sabemos que el sol va a nacer mañana, etc. Hay otras cosas que quizás los hombres más antiguos pensaron que eran sobrenaturales, pero después también los científicos se dieron cuenta que eran naturales, como los eclipses, etcétera, que son menos comunes, porque tienen intervalos más largos y entonces sorprenden y son interpretadas en el mundo más arcaico como efectos sobrenaturales, pero el progreso de la ciencia muestra que no es así, ¿no? Pero claro, hay que distinguir evidentemente lo que viene de la causa en cambio trascendente, ¿no? La causa superior a todas las demás, es decir, la voluntad de Dios. Claro, puede que haya cosas que tienen causas verdaderas, ¿no? Esa es una distinción muy importante que nosotros la leímos también el semestre pasado, si se acuerdan, en la Ciudad de Dios, cuando él habla de las causas, la causa en sentido propio, ¿no? Y la causa material que puede ser próxima. Yo puedo decir que causa
de algo es algo natural, y eso es verdad porque esa es la causa próxima, ¿no? Pero eso no descarta la investigación de la causa superior, la causa trascendente, que es la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es un tema muy importante, yo diría, en el debate hasta hoy. Hasta hoy, digamos, subsiste mucho de esta confusión que Agustín trata de esclarecer acá, ¿no? O sea, se confunde la búsqueda de la causa trascendente con una causa, en cambio, segunda, que es una causa próxima. Entonces dice, bueno, de esto descubrimos que entonces una causa próxima, y eso dice, ah, ya, entonces no era Dios, como pensaban antes, ¿no? Pero no es que Dios y las causas próximas sean dos causas en el mismo plano, en el mismo sentido, ¿no? Ahí lo dice muy precisamente en la Ciudad de Dios, en el libro quinto, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 y 10 y 11 del libro quinto, cuando dice que Dios es causa en el sentido estricto y propio, es la causa radical de todo ese proceso, ¿no? Que no puede ser confundida con la causa en el sentido impropio, que es la causa material, ¿no? La causa material es causa en el sentido impropio porque en el fondo ella no es más que un efecto que transmite, ¿no? O sea, una cadena de efectos. Y entonces no debe confundirse con la causa en sentido propio. Como cuando yo digo, si yo digo, por ejemplo, alguien murió porque le entró una bala. Entonces, claro, ¿cuál es la causa de eso? La bala, que a su vez fue disparada por una pistola, que a su vez fue tirada por unos nervios. Claro. Y si yo digo allá, entonces ahí ahora descubrí todas las causas, ¿no? Claro, en un plano, si yo me pongo en la óptica de la ciencia física, descubrí todas las causas, ¿no? O sea, una bala de plomo pasó por una, etcétera, etcétera, después hubo una cosa, una estructura aquí que se dobló. Pero evidentemente, claro, esa es la causa en ese plano, o sea, considerando ese horizonte, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros hablamos de eso, sabemos que pertenece a otro plano diferente cuando yo digo que me pregunto en un plano metafísico completamente diferente, ¿quién decidió apretar, digamos, apretar el gatillo y por qué? ¿Cuál fue el móvil? Todo eso está en un plano que la ciencia física, para el cual la ciencia física simplemente es ciega, por principio no ve eso, ¿no? Entonces, claro, si yo reduzco ese horizonte, me mantengo en las causas próximas, pero falta la causa en sentido propio, ¿no? Y bueno, en el caso del ejemplo humano, dice Agustín, efectivamente la decisión humana, la voluntad humana, es causa en sentido propio. Si bien es causa, evidentemente que a su vez depende de Dios, pero el libre albedrío hace que la opción humana, cuando yo decido matar a alguien voluntariamente, la opción humana es causa en sentido propio. Y esa es la verdadera causa de que el tipo murió. Todo el resto fueron instrumentos, que él lo mató con la pistola, etcétera, ¿no? Pero no es la causa en el sentido estricto. O sea, en el sentido profundo, ¿no? Es causa en un sentido, diríamos, físico externo, pero no en el sentido profundo. Claro, como que no queda explicado cómo es que ese cuerpo perdió la vida. O sea, queda resuelto el tema de toda la secuencia física de sucesos materiales que afectaron a ese cuerpo en determinado momento. Pero cómo la vida abandonó a ese cuerpo, eso no queda explicado. Ah, claro, ciertamente, sí. Queda abierto todo el tema de qué es la vida exactamente, claro, todo el misterio de qué es la vida, ¿no? Pero ni siquiera queda explicado, si tú te mantienes en un plano, claro, solamente físico, ¿cómo se produjo eso en realidad? O sea, ¿cuál fue la verdadera causa, no? Perdón, y respecto a lo que veníamos leyendo del texto, también queda mencionado que respecto a las posibles confusiones de fenómenos y situaciones que pueden parecer manifestaciones divinas, también queda mencionado, por ejemplo, en la primera de Timoteo 4:1, que hay espíritus engañadores.
Ah, habla claro, de eso no, no lo ha tratado engañadores. acá, pero es un punto claro que él considera. Claro, que no todo lo que es sobrenatural viene de Dios, Claro. ¿no? Puede haber fuerzas sobrenaturales que son malas, los ángeles Que, malos, básicamente, ¿no? claro, Los demonios. que es, por ejemplo, también lo que ocurre cuando Moisés se enfrenta al faraón y llega con su vara y la tira y se transforma en una serpiente y el faraón llama a sus sacerdotes y también hacen lo mismo. Claro. Entonces, hay esas fuerzas, hay esos espíritus engañadores, Mm. pero resulta que la vara de Moisés va y se devora a las otras dos serpientes y es superior. Y es Entonces, hay, superior, claro. claro, Claro, hay fuerzas sobrenaturales, pero no hay que confundir, que son malas, pero no hay que confundirlas con un principio metafísico malo. Es siempre una criatura, claro, el ángel malo. Y por lo tanto es siempre inferior a Dios y todo lo que hace, entonces finalmente es controlado por Dios, ¿no? Digamos, no puede hacer nada que Dios no le permita hacer, ¿no? Y se repite varias veces el concepto también en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, al diablo se le permitió hacer ciertas cosas que entraban igual en el plan de Dios, ¿no? Por ejemplo, se le permite tentar a Cristo, ¿no? Se le permite tentar dentro de una cierta medida, ¿no? Y cuando termina esa prueba que es prevista por Dios, él se tiene que ir, ¿no? Y volverá, dice por ejemplo en el texto de las tentaciones, y el diablo tuvo que irse hasta volver en el momento, al momento prefijado, al momento oportuno, cuando que, vuelve. perdón, que es como, por ejemplo, hace unos días escuchaba a un, eh, a un cura centroamericano, donde allá se practican muchos tipos de sectas y espiritismo y en Centroamérica hay mucho culto diverso y sincrético. Ah, claro. Entonces decía que había muchas personas que si bien iban a la iglesia, también iban donde ciertos brujos curanderos. Ah, claro. Entonces, entonces decía que a veces las personas iban porque realmente los sanaba, pero él les decía, esa fuerza no es la misma fuerza, hay que tener cuidado ahí, porque, porque el demonio puede también hacer cosas, Claro. pero resulta que están vendiéndole el alma al diablo, como se dice, porque está ofreciendo algo por algo, está haciendo como un canje ahí. Ah, claro, el famoso pacto con el diablo. Claro. Entonces, claro, le puede dar salud, le puede dar dinero, le puede dar, qué sé yo, ayudarle en la vida, pero ¿por qué camino se está yendo al final? O sea, es como... Ah, claro, y ahí hay toda, diríamos, claro, una serie de criterios para diferenciar los espíritus buenos, ¿no? de los malos, que eso, claro, quizás no lo desarrolla tanto Agustín, pero sí, después será muy desarrollado tradicionalmente. Es toda una ciencia, diríamos, como del discernimiento de los espíritus, ¿no? De lo que se habla también en el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué hora es? ¿Tenemos tiempo para terminar este capítulo? Sí, leamos todavía otro poquito. Vamos Diré al algo, 2.8, sí. porque el 2.8 sí lo explica con una comparación y bastante interesante. ¿A quién le tocaba? Recuérdame tu nombre. Benjamín. Benjamín. Diré algo, si lo consigo, a manera de ejemplo, para que estas cosas resulten más claras. Hay ciertamente en el cuerpo humano cierta cantidad de carne y belleza de la forma y un orden y distinción de los miembros y una armonía saludable. Este cuerpo recibe el soplo del alma que lo rige, siendo esta racional y, por lo tanto, aunque mudable, es tal que puede ser partícipe de aquella sabiduría inconmutable, para que participe de lo eterno. Tal como está escrito en el Salmo, acerca de todos los santos por los cuales, como con piedras vivas, se edifica aquella Jerusalén, Madre nuestra eterna en los cielos. En efecto, así se canta. Jerusalén edificada como ciudad cuya participación es en lo eterno, es lo eterno. Lo eterno
En este pasaje significa aquel bien sumo e inmutable que es Dios y su sabiduría y voluntad a la que se canta en otro pasaje. Tú los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres siempre el mismo. Aquí hay una dificultad en traducir este id ipsum, porque no está en el latín la palabra eterno, sino que la palabra que aparece en el Salmo es id ipsum. Y este id ipsum, literalmente eso mismo, ¿no? Esta fórmula, eso mismo, Agustín la entiende como eterno, o sea, que es siempre lo mismo, ¿no? Que participa en eso mismo. ¿Cómo lo traducía la antigua, o sea, la traducción de la BAC para comparar 2.8? Ah, no, estoy mal. Libro tercero. Libro tercero, 2.8. Este es un punto en que la traducción puede ser engañosa. 3, 2, 8. Id ipsum. Significa aquí el bien inconmutable. Ah, no. ¿Dónde está? Para que participe de lo eterno. Participa de la inmutabilidad, claro, traduce acá. Está bien, sí. Resultando sus partes compactas, canta el salmista, edificada como ciudad con sus partes en él trabadas. Ah, no, claro, aquí como que no se entiende. Porque dice edificada como ciudad con sus partes en él trabadas y después aparece este id ipsum de la nada. Id ipsum significa aquí el bien sumo e inconmutable, que es Dios. Está tomando eterno como él, ¿no? Como Claro. Pero, entonces, pero hay que traducir el Salmo acorde a como lo dice él después. Jerusalén edificada como ciudad cuya participación es en lo eterno. Literalmente es in id ipsum, es en lo mismo. Claro, se podría, para ser más exactos, poner así, es en lo mismo, literalmente. Lo mismo, pero yo le pondría una equivalencia en lo eterno, como una nota. Y quizás como pez en sí. Lo eterno, en este pasaje, significa aquel bien sumo e incomutable que es Dios. Claro, porque él lo conecta con este salmo que dice, pero tú eres siempre el mismo, ¿no? Entonces la participación en lo mismo sería la participación en la eternidad. Sí. Oh, y entonces pasa el ejemplo, alcanzamos a leer el ejemplo. ¿A quién le toca? Entonces, imaginémonos un tal sabio, cuya alma racional ya participe de la verdad inmutable y eterna, y a la que consulta acerca de todas sus acciones, y nada absolutamente hace que no haya conocido en ella que debe hacerse, y así, sometido a ella y a ella obediente, lo hace rectamente. Si éste, habiendo consultado la suma razón de la divina justicia, que en secreto ha escuchado con el oído de su corazón, y por orden de ella ha fatigado su cuerpo en algún deber misericordioso, y ha contraído una enfermedad, y después de consultar a los médicos, uno dijera que la causa de la enfermedad es la sequedad del cuerpo, otro en cambio un exceso de humores, uno de ellos diría la causa verdadera, el otro se equivocaría. Ambos, sin embargo, hablarían de las causas próximas, es decir, de las corporales. Pero si se buscara la causa de aquella sequedad y se encontrara la fatiga voluntaria, ya se hubiese llegado a una causa superior que proviene del alma y afecta al cuerpo que ella rige. Pero esta tampoco sería la primera causa. En efecto, aquella causa superior sin duda estaba en la misma sabiduría inconmutable a la cual el alma del hombre sabio, sirviendo en la caridad,
y obedeciendo a sus órdenes impronunciadas, había emprendido esa labor voluntaria. Así, se encontraría con toda verdad que la causa primera de aquella enfermedad no es más que la voluntad de Dios. Ahora, si en este piadoso deber aquel sabio hubiese utilizado sirvientes que colaboraran con él en la obra buena, pero no sirviendo a Dios con la misma voluntad, sino que deseando recibir la recompensa, objeto de sus deseos carnales, o bien para evitar incomodidades corporales, y si hubiese utilizado además animales de carga, en caso que eso hubiese sido requerido para llevar a cabo tal obra, los cuales serían animales irracionales y por eso no moverían sus miembros debajo de las cargas, porque reflexionan acerca de aquella obra buena, sino que por el apetito natural de su placer y para evitar molestias, finalmente utilizará también los bienes materiales, desprovistos de toda sensibilidad, que fuesen necesarios para esta obra, como trigo, vino, aceite, vestimenta, dinero, libros y cosas similares. Ciertamente todas estas realidades corpóreas que son utilizadas en esta obra, ya sea inanimadas o animadas, serían movidas, consumidas, preparadas, destruidas, reconstruidas de distintos modos, cambiarían bajo la acción de los lugares y los tiempos. ¿Acaso sería otra la causa de todos estos hechos visibles e inmutables, sino aquella invisible e inconmutable voluntad de Dios, por medio de un alma justa que, como sede de la sabiduría, se sirve de todas las cosas, ya sea de las almas malas como de las irracionales, y finalmente de los cuerpos, ya sea de los que son animados, ya sea de los que carecen de sensibilidad, habiendo utilizado en primer lugar aquella alma buena y santa, que sometió a una obediencia piadosa y religiosa? Sí. Entonces aquí el ejemplo es muy gráfico, ¿no? Él analiza aquí toda la cadena de las causas, ¿no? Que son todas, se puede decir, causas, pero en niveles y formas muy diferentes, ¿no? Yo me puedo preguntar, claro, ¿de qué murió el doctor que curó a los enfermos? ¿No? Murió de COVID. Esa es la causa. Es la causa, pero claro, es la causa próxima, ¿no? La verdadera causa es porque él ha consultado la suma razón de la divina justicia que le decía que tenía que curar a los enfermos y eso provocó que se enfermó, ¿no? Entonces, claro, hay una, digamos, hay una causa física. Después, sin embargo, esa se remonta a la causa voluntaria. No es su voluntad, pero esa voluntad a su vez es un reflejo, digamos, de la voluntad divina que ordena eso, ¿no? Entonces, últimamente, la causa es la divina voluntad, pero que va actuando en los diferentes escalones según modos, ¿no? Diferentes. Claro, porque este señor podía además servirse de servidores, ¿no? Pero estos servidores, claro, ellos con su voluntad humana querían servir a este señor, pero no por el fin de llevar a cabo la obra misericordiosa, sino por otras cosas de interés suyo, egoísta, porque ellos querían simplemente ganarse el sueldo. Y entonces ellos son, digamos, en el fondo son las personas que actúan, o sea, igual cumplen la voluntad de Dios, pero no porque la obedecen, sino por otro motivo. Entonces son, digamos, en términos generales, diríamos, los que no tienen buena voluntad, o tienen una voluntad no perfecta, más o menos mala, puede ser, pero igual ellos están cumpliendo, ¿no? De un modo indirecto, diferente, también la voluntad de Dios. Lo mismo los animales, o sea, no lo mismo, sino que de modo diferente, los animales, ¿no? También son causa de que se lleva a cabo ese plan, pero no una causa consciente. Y claro, también no puede decir son causa, pero son causa en un nivel inferior, y después los objetos materiales, ¿no? Entonces está toda la cadena de las causas, cada una, ¿no? Tiene que ser identificada en su nivel propio, ¿no? Aquí implícitamente estaba como refiriéndose como teoría de la acción. O sea, se refiere como hasta como cadena de causa a partir de la voluntad de Dios. Claro, a partir de la voluntad de Dios, ¿no? Que actúa
que está detrás de todo, pero actúa en las diferentes causas propias, impropias, primera, segunda, digamos, actúa en diferentes niveles, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que cuando utilizamos la misma palabra, ¿no? Igual hay que ver exactamente en qué sentido la estamos tomando, porque según el tipo de ser, ¿no? En la escala de los seres, o sea, el mismo concepto general que es causa tiene que aplicarse de un modo diferente y no se pueden confundir los niveles de la causa. Porque eso tiene el peligro fundamental que si yo confundo los niveles de causa, pienso que he encontrado la última causa y no veo que hay otros niveles, ¿no? Este tipo murió por el virus, sí, pero esa es la causa. O sea, claro, si estoy en este plano, tengo que saber exactamente qué estoy preguntando, ¿no? Sí. Entonces, todo este ejemplo, evidentemente, es como una especie de esbozo que puede... A ver, el 9... como faltan pocos minutos, alcanzamos a leer el 9 nomás, que concluye aquí. ¿Leemos? ¿A quién le toca? ¿A ti? A ver. Sí, lee la 9 que es cortita. Por lo tanto, lo que hemos puesto a manera de ejemplo acerca de un solo hombre sabio, aunque todavía portador de un cuerpo mortal y en posesión de una visión parcial, esto mismo es posible pensar a propósito de una casa donde viva una comunidad de hombres como esta, o bien de una ciudad o incluso el mundo entero, en caso de hombres sabios que viven santos y perfectamente sometidos a Dios tengan el imperio y régimen de todas las cosas humanas. Y el régimen de las cosas humanas. Sí, bueno. A ver esto. Sí, un poco extenso, pero... Pero sí, terminemos, porque total ahora yo creo que no nos van a echar de acá, porque eso como que recapitula y termina el mismo concepto, así que, Dice, aunque es largo, no es difícil. Sí. pero como esta realidad todavía no existe, pues es necesario que primero nos ejercitemos en esta peregrinación de la vida mortal y seamos instruidos por las fuerzas de la mansedumbre y de la paciencia entre las tribulaciones. Pongamos el pensamiento en aquella patria suprema y celestial desde donde hemos sido exiliados, pues allí la voluntad de Dios, que tiene a los espíritus por mensajeros suyos y al fuego ardiente por sus ministros, preside como en su trono excelso y santo y secreto, como en su palacio y en su templo, entre los espíritus unidos en suma paz, de amistad y fundidos por el fuego de la caridad espiritual en una sola voluntad. Desde ahí se infunde por doquier en los movimientos ordenadísimos de los seres creados, primero espirituales, después corporales, y se sirve de todos, según la inmutable decisión de su sentencia, ya sea de las cosas incorpóreas y corpóreas, de los espíritus racionales e irracionales, ya sea los que son buenos por su gracia, ya sea los que son malos por su propia voluntad, pero como los cuerpos más grasos e inferiores son regidos según un determinado orden por los más útiles y poderosos, así todos los cuerpos son movidos por el espíritu de vida, del espíritu de vida irracional por el espíritu de vida racional, y el espíritu de vida racional desertor y pecador por el espíritu de vida piadoso y justo, y aquel es regido por el mismo Dios, y así toda entera la creación es regida por su creador, desde el cual y por el cual y en el cual ha sido fundada e instituida. Y por eso la voluntad de Dios es la primera y suma causa de todas las formas y movimientos corporales, pues nada ocurre visible y sensiblemente que no sea o bien ordenado o bien permitido desde el aposento interior invisible e inteligible del sumo emperador, según la inefable justicia de los premios y las penas, de las gracias y de las retribuciones, en esta amplísima e inmensa república que es toda la creación. Entonces aquí resume todo el concepto, ¿no? Y da la explicación de esta aparente paradoja de que todas las cosas que se mueven son regidas, ¿no? Por algo que es absolutamente eterno e inmóvil, ¿no? Lo rige, pero de diferentes maneras, con diferentes grados. No, Un resumen de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo? Es un poco un resumen de Aristóteles cuando habla de las causas. No tengo en mente cuál pasaje dices tú.
creo que, si no me equivoco, en el libro 12, que también hace como una recapitulación del motor inmóvil. ¿Ya? Cuando habla del motor inmóvil y dice que finalmente las causas materiales necesariamente tienen que darse por esa causa inmóvil que es inmaterial. Ah, claro, claro. Sí, pero yo creo que aquí está precisado cómo, o sea, mejor precisado, voy a repasar ese texto porque hace tiempo que no lo leo, pero yo creo que aquí está mejor precisado cuál es el nivel en que opera cada una de las causas, ¿no? Como por ejemplo también es, o sea, porque el que actúa bien es más fácil, más directo entender. El que actúa bien consulta la divina sabiduría y entonces hace esa acción. Pero incluso el que actúa mal, ¿no? Toma decisiones que, sin embargo, todas están incluidas en el plan de Dios, ¿no? Y entonces está gobernando tanto los que son buenos por su gracia, como también los que son malos por su propia voluntad. Entonces, por ejemplo, los que producen mal, aunque hacen daño, claro, en un nivel físico, en un nivel psicológico, lo que sea, aunque hacen daño, ese daño es pensado para tener finalmente un efecto bueno, ¿no? Profesor, ¿Sí? es que eh, me parece que quizás sea práctico que tener a la vista que cuando uno se enfrenta a este tipo de textos, eh, ser cuidadoso con ese tema del mecanicismo en el cual nosotros habitamos constantemente, que yo suelo insistir con eso, ser un poco majadero incluso, con el tema del mecanicismo y del racionalismo ilustrado, que nos da una visión del mundo muy, muy plana, muy mecánica, como que está la materia ahí, y que después se formaron los seres, y toda esa hipótesis científica materialista que a nosotros, nosotros pertenecemos a esa línea histórica. Ah, claro. Entonces, a veces, entonces tendemos a pensar, cuando pensamos en causas mecánicas como cosas que empujan otras. Entonces, nos cuesta situarnos en una comprensión, en una visión, quizá hermenéuticamente para poder acercarnos un poco más, para lo cual yo encuentro quizás útil, por ejemplo, el libro 12 de Aristóteles, cuando él habla del motor inmóvil, de Ah, cómo, espérate, que antes que se cómo me olvide voy a anotar esto que hay que agregarlo en nota, ¿eh? Como ya, pasaje paralelo. Lo voy a releer, pero además lo quiero agregar en nota porque puede ser claro, un paralelo importante que mencionar, ¿no? porque está Ah, el tema nota. de que este Dios como motor inmóvil no actúa empujando como físicamente las cosas, sino que actúa como una especie de tensión, como actúa el amor, que es Claro. como por atracción. ¿Ya? Entonces pueden haber causas que no están empujando desde atrás en un sentido temporal, sino que están delante como una tensión Claro, a, digamos que la causa final. claro, entonces las cosas se dirigen a un propósito que está más allá. Claro. Entonces, Porque en el fondo, a- si no, a- se reduce la búsqueda a la causa eficiente y además la causa eficiente en un sentido solamente, claro, solamente material. Solamente material. claro, o si no, vamos a quedar siempre pegados en el tema como del sustrato como material que, que, que queda ahí abajo, pues. Entonces, pero si pasamos el cambio, por decirlo así, a esa visión que yo la rescato desde la visión de Aristóteles, de una fuerza, de un nous, de una inteligencia como un motor inmóvil que actúa por una tensión que atrae, como atrae el amor, como él mismo lo dice,
es distinto, es otro paradigma, por decirlo Ah, así. claro, es una verdadera como revolución copernicana. Sí. Claro. Que los modernos, lo curioso es que los modernos, en la época que se hizo la revolución copernicana en la astronomía, en la física, en filosofía hicieron la revolución al revés. Hicieron la Claro, revolución sí, anticopernicana. exactamente. Y entonces ahora tenemos que hacer de nuevo la copernicana, pero aplicada a la filosofía. Claro, entonces eso también es muy útil para el tema del bien y del mal, para el tema del libre albedrío y para todo esto. Yo creo que es una herramienta, Ah, claro, y a propósito bueno, del tema del libre albedrío, de la voluntad humana, es interesante comparar esto. Yo creo que en esta revolución anticopernicana, aquí también Kant tiene un papel esencial. Cuando Kant dice casi lo contrario exacto de lo que se dice acá, cuando divide en dos zonas como casi incomunicables, el mundo no empírico y el mundo de la voluntad, porque él quiere preservar efectivamente, porque es como una verdad evidente de la ética, que hay un libre albedrío, una voluntad, ¿no? Pero como él previamente ha dicho que causas son, o sea, influido por la mentalidad como cientificista de la ciencia empírica que se estaba desarrollando, que causa es solamente la causa física material, ¿no? No distinguen la causa, como los escolásticos distinguían la causa segunda de la causa primera trascendente. Entonces, para él causa está reducido a causa material, y entonces eso le impide decir que el libre albedrío humano es causa. Entonces el libre albedrío humano termina trabajando en una especie de mundo de las ideas que no tiene contacto con el mundo físico, y entonces no puede ser causa, como que quedan dos mundos separados, ¿no? Claro. Lo otro quizás que también a un nivel más distante, claro, también puede echar luces el tema de la Haitía y del Arjé, porque son cosas distintas. Entonces, si la Haitía como un principio más substancial, o sea, o de Gilé, por decirlo así, como el agua, el fuego, etcétera, químico, por decirlo así, no es lo mismo que el Arjé, como cuando se ocupa en la palabra monarquía o anarquía. El Arjé está rigiendo siempre, no es algo que está en un principio temporal. El Arjé, Ah, claro, es un Arjé no en un sentido meramente cronológico, claro, sino que en un por sentido ejemplo, de la causalidad completa. claro, por Yo les ejemplo, voy, ya que mencionaron, perdón que ya estamos un poquito pasados, como mencionaron estos pasajes, yo les dejaría, si quieren, la tarea de buscarlos. Esto que Profe, el libro 12. el libro 12, perdón, libro 12, pero quizás alguien podría hacer la tarea de ir a buscar el pasaje más específico. No, yo voy al capítulo 1. 1 y 3, o 1 a 3 No, 1 y 3. Allá, vamos a verificar eso. Y alguien quiere, igual revísalo y... Profe, contra Kant, eso es un libro. No, contra quiero decir como que Kant dice lo contrario, pero ahí me salió la mayúscula. O sea, como por el contrario, o sea, la posición contraria, ¿no? Todo esto sería como para desarrollar en una nota un poco de desarrollo para explicar eso. Y también es fundamental aquí, yo creo, la referencia al propio Agustín. La ciudad de Dios. Bueno. Esto también hay que ponerlo. ¿Una consulta? Hola. ¿Hasta qué hora es esta clase? Hasta hace 10 minutos. Ya. Así que ya nos vamos a ir. ¿Necesita la sala? Entonces deja de compartir. Profe, una consulta antes de que se vaya. ¿Leyó mi correo cuando le respondí el otro día? Lo leí, pero no lo he respondido. ¿Tú te refieres a que la respuesta que mandaste como hace 10 días? Sí. Ya, no. Todavía no lo contesto, así que voy a contestarlo. Aquí dejamos... No, ¿estamos todavía grabando o no? Sí, estamos grabando. Vamos a dejar de grabar.